Hola a todos, bienvenidos en un nuevo video. En este video hablaremos sobre el concepto de divisor de tensión y divisor de corriente. Esto puede parecer complicado, pero en verdad no lo es. Simplemente el divisor de tensión nos permite de encontrar cuánta tensión tengo en cada resistencia del circuito, porque nos ya sabemos que la tensión del generador se va a distribuir toda en las resistencias del circuito, pero cuánta tensión tengo en cada resistencia. Si estas tres resistencias fueron perfectamente iguales, la tensión de este valor de voltaje se va a distribuir en tres partes, se divide en tres partes perfectamente iguales en cada resistencia. Pero si no son iguales, ¿cómo puedo saber cuánta tensión tengo aquí, cuánta aquí, cuánta aquí? Bueno, generalmente la resistencia más grande eh, va a, se va a se va a tomar una cantidad de tensión mayor en comparación con las otras. Más grande es la resistencia, más grande es la tensión que se va a distribuir sobre esta resistencia. Eh, pero, ¿cómo puedo calcular exactamente cuánta tensión tengo aquí y cuánta aquí? Simplemente tengo que, si quiero saber cuánta tensión tengo en una resistencia, tengo que multiplicar la tensión total, el voltaje total, por la resistencia elegida y luego voy a dividir todo por la resistencia total. Esta es la fórmula para calcularlo. Por ejemplo, si nos queremos saber cuánta tensión hay en la R2, voy a multiplicar la tensión total por el valor de la resistencia R2 y luego voy a dividir todo por la resistencia total. Y voy a encontrar la tensión sobre la resistencia R2. Pero vamos a explicar esta fórmula aquí porque puede ser que aquí no es claro lo que voy a hacer. Si solo escribo esto, puede ser que sí lo hago porque está escrito, pero no tengo una idea clara de lo que voy a hacer. No sabemos que por encontrar la caída de tensión, primero no sabemos esto, que la tensión del generador se distribuye toda en el circuito. Puedo tener 10 resistencias, puedo tener una resistencia, no importa. La tensión del generador se va a distribuir, se distribuye toda en el circuito, en las resistencias. Sí. Pero ¿cómo puedo encontrar la caída de tensión? Porque así se llama. La resistencia la tensión que se distribuye sobre las resistencias se llama caída de tensión. ¿Cómo puedo encontrar la caída de tensión sobre una resistencia? Simplemente tengo que multiplicar la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de la resistencia. Simplemente tengo que hacer esto. Y eso es lo que voy a hacer. Así parece escrito en una manera más complicada, pero eso es simplemente lo que voy a hacer porque el voltaje total que se divide por la resistencia total, esta es la corriente total del circuito. Porque ¿cómo puedo encontrar la corriente? Simplemente tengo que hacer el voltaje total, que se divide por la resistencia total y así voy a encontrar la corriente total. Y esta es la corriente total. ¿Y qué corriente pasa por estas tres resistencias? ¿Qué corriente pasa por aquí, por aquí, por aquí? Este circuito solo tiene una malla, así que la corriente que pasa por aquí y por aquí es la corriente total, simplemente. Así que simplemente voy a multiplicar la corriente que pasa por esta resistencia, por ejemplo, la corriente que pasa por esta resistencia por el valor de la resistencia. Y voy a encontrar la caída de tensión sobre la resistencia R2, simplemente eso. Eh, y esto eh, es correcto por cada resistencia, porque aquí es una malla, así que la resistencia la corriente que pasa por las resistencias es la corriente total. Corriente total que se multiplica por eso, voy a encontrar la caída de tensión sobre esta resistencia. Corriente total que se multiplica por eso, voy a encontrar la caída de tensión sobre esta resistencia. Y corriente total que se multiplica por eso, voy a encontrar la caída de tensión sobre esta resistencia. Hacer esto es la misma cosa que hacer esto. Por primera cosa voy a encontrar la corriente total. Voltaje total que se divide por la resistencia total, corriente total. Y luego, si quiero encontrar la caída de tensión sobre una resistencia elegida, sobre esta, por ejemplo, sobre esta, simplemente tengo que multiplicar la corriente total por la resistencia elegida. Y voy a encontrar la caída de tensión sobre esta resistencia, por ejemplo. El principio es que
Solo tienes que recordarte de esto, que la tensión del generador se distribuye en todo el circuito. Y por encontrar la caída de tensión sobre una resistencia, simplemente tengo que hacer la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de la resistencia. Y eso es el divisor de tensión, simplemente eso. Vamos a ver el divisor de corriente. Ponemos por ejemplo que aquí tengo una I total. Eh, no, no interesa saber qué hay aquí, la otra parte del circuito, esto no es importante, simplemente aquí tengo una I total y algunas resistencias que están en paralelo. ¿Cómo puedo encontrar la corriente que hay, por ejemplo, en uno de estos ramos del paralelo? La corriente I1, por ejemplo, esta corriente aquí, porque la corriente total aquí se divide en tres partes. Se divide en tres partes y luego aquí se van a juntar de nuevo aquí y aquí tenemos de nuevo la I total. Pero aquí se divide en tres partes. Tenemos la I1, la I2 y la I3. Se divide en tres corrientes. Y luego aquí tenemos de nuevo la I1. Pero ¿cómo puedo saber cuánto es esta corriente, cuánto es esta corriente y cuánto es esta corriente? Simplemente tengo que hacer esto. Esta es la fórmula para encontrar, por ejemplo, la corriente que pasa por una resistencia. Por ejemplo, esta. Tengo que multiplicar la corriente total por la resistencia total y luego voy a dividir por la resistencia elegida y voy a encontrar la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Por qué hago esto? Esta es la fórmula, bueno, pero como por el divisor de tensión, sí, puede ser que yo voy a encontrar lo que quiero encontrar porque simplemente voy a hacer esto. Está escrito así, yo hago esto, bueno, pero ¿por qué hago esto? Intentamos de comprender por qué hago esto, por qué voy a hacer esto. Simplemente, eh, aquí, por aquí pasa la I total. Esto es un paralelo. Puedo calcular el paralelo y puedo encontrar una resistencia equivalente de todo el paralelo. Luego, cuando voy a encontrar una resistencia equivalente por todo el paralelo, podemos llamarla la resistencia paralelo. Esta es la resistencia equivalente de todo el paralelo. Yo hago el paralelo, ¿sabes la fórmula por calcular el paralelo? Bueno, voy a encontrar una resistencia equivalente del paralelo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué corriente pasa por esta resistencia equivalente paralelo? ¿Qué corriente pasa por la resistencia equivalente paralelo? Y es la misma cosa que decir, ¿qué corriente pasa? No por esa, por esa. ¿Qué corriente pasa por todo el paralelo? ¿Qué corriente pasa por todo el paralelo? La I total. La I total pasa por todo el paralelo. Aquí sí tenemos la I1, la I2, la I3, pero por todo esto paralelo, la corriente que pasa por todo el paralelo es la I total. Esta es la resistencia paralelo. ¿Qué corriente pasa por todo el paralelo? La I total. ¿Y qué caída de tensión tiene el paralelo? ¿Qué caída de tensión tiene? Simplemente voy a multiplicar la I total, la voy a multiplicar por la resistencia paralelo y voy a encontrar la caída de tensión del paralelo. Esta es la caída de tensión sobre el paralelo. Bueno, ahora, si yo quiero encontrar cuánta corriente pasa en cada ramo del paralelo, en cada resistencia del paralelo, es mejor dicho, en cada ramo del paralelo. Porque luego te voy a explicar eso. Es mejor decir en cada ramo del paralelo. Pero si yo voy a saber, si yo quiero saber eh, cuánta corriente pasa por cada ramo del paralelo, simplemente tengo que hacer esto. Tengo que considerar la caída de tensión del paralelo y luego voy a dividir la caída de tensión del paralelo por la resistencia elegida. Y así voy a encontrar la corriente en la resistencia elegida. En esta manera. Y eso es lo que voy a hacer aquí, porque esto es la caída de tensión del paralelo, porque aquí R total es resistencia total es el paralelo. Corriente total por resistencia total, que es esta, es el paralelo.
voy a encontrar la caída de tensión sobre el paralelo, sobre todo esto paralelo. Y luego tengo que dividir esta caída de tensión sobre el paralelo por la resistencia elegida. Y voy a encontrar la corriente en la resistencia elegida. Por ejemplo, si quiero encontrar la corriente en la resistencia 1, simplemente tengo que hacer aquí. Ponemos que la corriente total es 0,2 amperes. Y las resistencias, la resistencia 1 es 100 ohm, la resistencia 2 es 200, la resistencia 3 es 300. La resistencia total será... Tengo que hacer el paralelo. El paralelo es 1. Este es el paralelo. Vamos a hacerlo de manera muy rápida con la calculatriz. Bueno. Resistencia total es 55 ohm. Bueno, ahora tengo que multiplicar la corriente total por la resistencia total. Y voy a encontrar la corriente total es esta por la resistencia total. Este es el voltaje total. Y ahora simplemente tengo que dividir el voltaje total, el voltaje del paralelo o voltaje total. Tengo que dividir esto por la resistencia elegida. Así, en esta manera voy a encontrar la corriente en la resistencia 1. Bueno, así es como se usa el divisor de corriente y el divisor de tensión. Espero que todo fue bastante claro. Como siempre pido disculpas si mi español no es perfecto, lo sé. Es que en verdad soy italiano, mi idioma natal no es el español. Pero espero que esta explicación fue bastante clara y espero que entendiste todo lo que he explicado. Eh, si te gustan mis videos, podrías considerar la idea de poner un like o de suscribirte a mi canal porque, no sé, a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayudarás mucho. Y en mi canal hago videos también en italiano y en inglés, así que si quieres encontrar solo videos en español, tengo una playlist electrónica español y ahí están todos los videos en español. Bueno, por ese video es todo y espero que todo fue bastante claro. Si tienes preguntas, puedes hacerlas en los comentarios. Haré todo lo que es posible para responderte. Y, y sí, es todo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.